Hemos llegado en esta tarde a nuestro siguiente deber como miembros de la iglesia y ese es el deber de dar para el Señor. Con frecuencia este es un tema delicado para los ministros al predicar, pero no debería de serlo. Creo que es una reflexión tanto para el ministro que lo procese en su propio corazón, como también para la congregación. Y frecuentemente es una lucha escuchar un mensaje sobre este tema. Pero espero que entiendan que, por supuesto, esto no es motivado para un beneficio personal. Yo tampoco estoy exento de las cosas que les predico, mas obligado igualmente junto con todos ustedes y en cuanto a la ofrenda para el Señor. Creo que también es justo decir que este es un tema que la gente fuera de la iglesia fácilmente critica. Ellos dirán, bueno, la iglesia solo está detrás de tu dinero. Y lamentablemente tenemos que admitir que esto ha sido frecuentemente el caso. Pueden imaginarse en los abusos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, la mayor estafa financiera religiosa que el mundo jamás haya conocido. Ellos venden a los hombres la salvación. Tú pagas por medio de por indulgencias o misas para los muertos y las arcas de la iglesia están llenas con ese dinero dado por medio de la manipulación. Pero también es triste decir que no solo es Roma, tenemos el espíritu romano vivo y presente en el evangelicalismo y se pueden imaginar o pensar en los extremos de los teleevangelistas que siempre están pidiendo su dinero y diciéndoles que si das dinero vas a conseguir todas estas bendiciones en tu vida, o las iglesias que abusan de ello recibiendo el dinero de la gente y posteriormente construyen edificios lujosos y decorados, o pastores viviendo estilos de vida lujosos. Creo que incluso hay algunos de ellos que tienen sus propios aviones privados en este país. Y es realmente increíble creerlo. Sin embargo, es un terrible testimonio para el mundo. Pero el problema también está dentro de la iglesia, porque muchos cristianos, sobre todo en el acomodado oeste, están mucho más apegados a sus riquezas de lo que les gusta admitir. Pero no solo las riquezas, sino que también tenemos una falsa visión de la pobreza. Tenemos también una falsa visión de la pobreza. Y es debido a ello que los que se dejan llevar por sus riquezas se centran en sí mismos y toda su riqueza es para ellos, y conforme sus ingresos aumentan y sus ganancias crecen y sus cuentas bancarias aumentan, lo primero en lo que piensan es en sí mismos. ¿Cómo puedo gastarlo en mi estilo de vida personal? Pero también hay otros con una falsa visión de la pobreza y piensan que son tan pobres que no pueden el permitirse el dar y se excluyen a sí mismo del ofrendar. Esto es una visión muy sesgada de la pobreza. Creo que las personas más pobres de nuestra propia congregación todavía tienen muchos lujos en comparación con lo que la gente tenía en el pasado o lo que otras personas tienen hoy en el mundo. Quiero construir un caso bíblico para mostrarles la obligación que tienen de dar para el Señor. Primero a modo de mandato y luego también traeremos las implicaciones del Evangelio. Y estas dos cosas juntas, combinadas, para enfatizar lo que el Señor nos enseña aquí, de que debemos dar alegremente y con liberalidad. Ahora, para empezar con dos textos, el primero que hemos visto y que hoy voy a mencionar de nuevo en un minuto, es del Antiguo Testamento, en Proverbios 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que si honras a Dios y lo consideras digno y manifiestas cuán digno crees que Dios es al honrarlo con tus bienes. Luego tenemos 2 Corintios 9, verso 9 al 9, que mencionamos y leímos antes, en donde Pablo está desarrollando un argumento de generosidad para dar a las personas que lo necesitan en Jerusalén. Y dice a los corintios:
Si siembran escasamente, escasamente cosecharán. Por el contrario, si siembran generosamente, generosamente cosecharán. Den según al Señor como los haya prosperado. Den proporcional y alegremente, creyendo que no les faltará para dar, porque Dios es capaz de darles todo lo que necesitan, para que abunden en toda buena obra y para que tengan todo lo suficiente y abunden en toda buena obra. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de muchos textos bíblicos que veremos hoy. Así que lo que quiero hacer en primer lugar, y les advierto que realmente van a tener que comprometerse con las escrituras a medida que trabajamos en esto, quiero establecer que dar al Señor es bíblico. Y la meta aquí es demostrarles que la obligación de dar va mucho más allá de lo que en este momento piensan probablemente que es. Va a ser desafiante y sorprendente. A menudo hablamos del diezmar y el diezmo simplemente significa una décima parte. Y les preguntan, bueno, ¿todavía aplica hoy el diezmo? ¿Acaso no era parte de la ley levítica la cual ya ha terminado? Es por ello que la gente debate el punto y muchas veces se trata el tema porque hay quienes que realmente no quieren de ninguna manera dar. Ellos no quieren diezmar. Ellos dicen, bueno, eso era bajo la ley levítica, ya no tenemos levitas ni sacerdotes, por lo tanto eso no aplica para nosotros. Y realmente eso depende de ti y lo que quieres hacer con respecto a dar. Y bueno, es una manera terrible de abordar cualquier cuestión de obediencia. Porque deberíamos ir a las escrituras diciendo, ¿qué es lo que el Señor requiere de mí? Y no cuán poca obediencia puedo dar al Señor o cuán mínimo puedo ser en mi devoción al Señor. Bueno, lo primero que queremos hacer aquí es considerar la ley y el dar al Señor. La ley y el dar al Señor. Y tomaremos varios mandamientos que fueron dados por Dios a Israel. Pero uno que realmente establece el escenario es Deuteronomio capítulo 12, versos 5 y verso 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis, quiero que escuchen cuidadosamente, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada para vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Por lo que de inmediato ustedes aquí deben estar pensando, este asunto del diezmar ni siquiera empieza a abordar la cuestión de dar al Señor. Pues 7 cosas diferentes se presentan aquí, todas ellas costosas, y que debían ser traídas al Señor. Ahora, ¿recuerdan el principio de igualdad general, el cual nos gusta discutir y en donde sostenemos que para la igualdad general de las leyes que le fueron dadas a Moisés, la igualdad general de esta ley en Deuteronomio capítulo 12 está muy viva y presente en la iglesia cristiana? Bien, entonces, ¿cuáles eran estas cosas? En primer lugar, estaba el primer diezmo. El primer diezmo era un mandato y entrega obligatoria de la 10ª parte de tus bienes o de tus ganancias para sostener a los levitas. Y así los hijos de Israel tenían tierra en toda la región de Canaán, pero la tribu levita no tenía posesión. Por lo tanto, no tenían tierras para cultivar, por lo que no tenían lo que en ese tiempo llamaríamos un ingreso, y estaban esparcidos por la tierra de Canaán, y todos los demás en el pueblo tenían que dar una 10ª parte de sus cosechas, sus uvas, sus aceitunas y cualquier otra cosa que fuera, y que sería dado a los levitas. Lees eso en Números capítulo 18, versículo 21 y 24. Luego, cuando llegas a los versículos 26 al 28, se lee que los levitas
que reciban el diezmo de todos los demás debían diezmar lo que habían recibido. Eso era su ingreso. Y el diezmo de su diezmo debía ser dado para ayudar a los sacerdotes. Y así este primer diezmo que había sido dado a los levitas, ellos no estaban exentos de diezmar ellos mismos, debían dárselos a los sacerdotes. Esto era un mandato ordenado y una obligación de dar para sostener el ministerio de los levitas y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían herencia y Dios proveería para ellos. Y lo que debes ver, en primer lugar, el dar es proporcional. La 10ª parte de lo que tuvieras. Podría haber sido mucho o podría haber sido poco. Podrías haber sido rico o pobre, pero los pobres no se liberaban. Tenían que dar en proporción al igual que los ricos. Ahora eso es realmente en lo que la gente piensa cuando se piensa en el diezmo. Pero solo estamos iniciando. Hubo un segundo diezmo. Y el segundo diezmo se registra para nosotros en Deuteronomio 14, versículo 22 al 23. Deuteronomio 14, verso 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, el primer diezmo se daba para el sustento de los levitas y los sacerdotes. Este segundo diezmo debía darse al subir a celebrar las fiestas del Señor. No era para el mantenimiento de los levitas y los sacerdotes, sino más bien era para el uso compartido en la celebración comunal en estas 3 festividades a lo largo del año. Este es el segundo diezmo, no dado a los levitas ni a los sacerdotes. Y si vivías lejos, venderías tu diezmo y luego viajarías con el dinero y lo llevarías a Jerusalén contigo. Entonces así que tenías el primer diezmo y ahora tienes el segundo diezmo. Y después hay un tercer diezmo. Deuteronomio capítulo 14 y esta vez el verso 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que el primer diezmo para los levitas y sacerdotes, el segundo diezmo que se lleva para guardar las festividades, para compartir la celebración en comunión. El tercer diezmo era algo que tenía que ser dado cada tercer año y debía traerse a las puertas de la ciudad. Y el propósito de ese diezmo era mantener no solo los levitas, sino también al extranjero, al huérfano y a la viuda. En otras palabras, este tercer diezmo fue ordenado por Dios para proveer para los pobres en un sistema de bienestar bíblico. Eso es lo que está pasando aquí. Se te ordena traer un diezmo más y ponerlo en la tienda de la ciudad para que aquellos que son auténticamente pobres vivieran de ese diezmo. Ahora solemos pensar en las esquinas del campo como si eso fuera todo. No, esto se trataba de un mandato para dar y para que les fuera provisto. Así que tenemos 3 tipos de diezmos. Pero luego están los sacrificios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cada sacrificio que se ofrecía era costoso? Y que no debías traer al cojo o al ciego, sino que debías traer al animal sin defecto. Y algunos de esos sacrificios eran obligatorios, Dios los ordenó, pero la mayoría de los sacrificios fueron voluntarios. Voluntarios, pero cada uno de ellos era costoso.
Y también luego tienes las primicias. Las primicias no eran el diezmo. Las primicias de tu aumento de cultivos, de animales, incluso de tus propios hijos, eran requeridos para el Señor. Y entonces esto no es el diezmo vino de lo que quedó después de eso para el mantenimiento de los sacerdotes y los levitas, las primicias de vuestros frutos verdes o el primogénito de cada animal era consagrado al Señor. El hijo primogénito era consagrado al Señor y tenías que redimir a ese primogénito mediante el pago de dinero. Porque Dios exigió las primicias y el primogénito de tus animales, incluso tu hijo primogénito, precio de redención volviendo a la liberación de Egipto. Y luego encontramos las promesas. Y las promesas tampoco eran obligatorias, las promesas eran voluntarias, dadas libremente de lo que era tuyo, después de tus diezmos, etcétera. Levítico capítulo 27 trata con esto. No podías prometer lo que ya había sido diezmado. ¿Por qué? Porque no era tuyo, era del Señor. Solo podrías prometer de aquello que ya fue diezmado. Entonces subirías al Señor y harías una promesa y añadías a ello. Le darías algo al Señor. De hecho, en Levítico capítulo 27 creo podrías prometer dar un campo, podrías prometer dar una casa o lo que fuera. Podría ser una acción de gracias, podría ser porque estabas haciendo una promesa al Señor. Un ejemplo de esto sería cuando Jacob en Génesis capítulo 28 pensamos en el diezmo y decimos, bueno, ahí está, Jacob dio el diezmo y luego Moisés le ordena el diezmo. No, lo que Jacob dio no fue el diezmo. Lo que Jacob dio fue una promesa al Señor. Si ves, el diezmo es ordenado, no sería opcional, sería un dar obligatorio para él. Pero eso no es lo que pasó en Betel. En Betel Jacob viene a Dios y Jacob dice, si fuera Dios conmigo en donde quiera que vaya y regresara con bien, luego te daré de mi propia voluntad, te daré el diezmo de todo lo que me dieres. Eso no era el diezmo. Eso fue una promesa. Puedes ver que había promesas adicionales además del diezmo a través del Antiguo Testamento. Y aparte tenías ofrendas voluntarias. ¿Está el peso de esto hundiéndose en tu corazón? Entonces vemos que se dieron ofrendas voluntarias, que no eran promesas, ni sacrificios, ni diezmos. ¿Recuerdan cuando Moisés llamó al pueblo a ofrecer voluntariamente para el tabernáculo? Bueno, eso no era el diezmo. Eso fue adicional al diezmo. Una ofrenda voluntaria. Y luego en los días de Salomón, la misma petición se muestra para una ofrenda voluntaria al Señor. Por lo que no era como si estuvieran diciendo, bueno, mi diezmo este mes irá a la ofrenda voluntaria. No, es adicional. Otra vez. Y luego finalmente estaba el botín de la guerra. Números capítulo 31, en el verso 35, de todo el botín que se tomara, debía dividirse en dos. La mitad se daría a los soldados que lucharon y la mitad se daría al resto del pueblo. Pero Dios dice que una porción dada de cada 500 los soldados debe de ser dada al Señor. Y luego Él dice que una de cada 50 porciones dadas al pueblo debían darse al Señor. Y esto adicionalmente a los diezmos, las ofrendas, las promesas, las primicias y las ofrendas voluntarias. Tienes un ejemplo de esto también en Génesis. Recuerdan a Abraham, él va y rescata a Lot y regresa y se encuentra con Melquisedec. ¿Qué es lo que él hace? Él paga diezmos y pensamos, oh, miren, ahí está otra vez, ahí está el diezmo otra vez. Es el 10% de todo. No.
Abraham está pagando del saqueo del botín de la guerra a Melquisedec. Es el mismo principio. ¿Qué podemos decir aquí en resumen? Estamos solo en la ley. Tenemos el primero, el segundo y el tercer diezmo. Tenemos los sacrificios. Encima de eso, luego tenemos las primicias de las cosechas, animales, incluso nuestros propios cuerpos. Luego tenemos promesas voluntarias y luego tenemos ofrendas voluntarias y luego tenemos el botín del Señor, el botín de guerra. Y Dios dice, traédmelo todo. Necesitamos escuchar esto hoy. Bien, entonces tenemos a los profetas hablando de dar al Señor. Israel no siempre obedeció a Dios en ofrendar los diezmos y ofrendas. Pero en tiempos de avivamiento vemos, y lo que descubrirás como en los días de Ezequías y Nehemías, la reforma trajo la restauración de los diezmos y los diezmos no habían sido pagados a los levitas, a los sacerdotes, y fueron traídos de nuevo para que pudieran llevar a cabo el ministerio. Así que tienes este principio. Cuando los corazones son cambiados, las manos se abren. En tiempos de avivamiento religioso, los corazones son cambiados y las manos se abren. Pero entonces, cuando el Antiguo Testamento se acerca a su fin, tenemos una porción significativa que hemos leído antes en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Y el problema era que la gente no estaba ofrendando al Señor y Dios dice, tengo una controversia contigo. Y Él trae cargos legales. Él dice, me has robado. Y ellos dijeron, ¿cómo te hemos robado? Y Dios dice, en diezmos y ofrendas. Y estás sufriendo las consecuencias de ello, porque he destruido todas tus cosechas. Me has robado para prosperarte a ti mismo, pero no funciona. Sufrieron sequías, porque retuvieron del Señor. Y entonces el Señor dice, pruébame ahora en esto. Traigan estas cosas y yo abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes una bendición que no habrá espacio suficiente para contener. Pero si me sigues robando, seguiré destruyendo sobre todo lo que tienes. Tú ganarás dinero hoy para meterlo en un saco roto. Tú estarás tratando de aferrarte a él y no dárselo a Dios porque sabes, quiero este dinero para mí. Y Dios dice, bueno, solo inténtalo y ve qué pasa. Tengo tantas formas de hacerte miserable y quitártelo si no me honras con él. Al no dar el diezmo al santuario era robo al Señor. No dar lo que debían era un robo al Señor. Ustedes entenderían esto si lo intentan con el gobierno, ¿cierto? ¿De qué te van a acusar? Quererte acusar de robarles. En un sistema equitativo, quizás podríamos acusarles a ellos de robarnos algunas veces, pero por ley van a poder cobrarte, ¿no es cierto? ¿A poco no? La misma cosa. Esa es la parte determinada que van a requerir que pagues. Esto es en el Antiguo Testamento. Luego tenemos a Cristo y el dar para el Señor. Jesús refiere el diezmo en numerosos lugares. Él habla de los escribas y los fariseos y dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, y no te ocupas de los asuntos más importantes de la ley. Pero Él no los condena por diezmar la menta, el anís y el comino. Reconoce que es una exigencia legítima de la ley y aporta y dice, el problema es que no te ocupas de los asuntos más importantes de la ley.
Luego tienes dos ejemplos notables del dar al final del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Y a continuación, Jesús está observando lo que la gente echa en el tesoro del templo y ve que algunos echan mucho. Y luego hay una viuda que viene y él la mira y echa a ella 2 blancas. Casi nada. Y trata el asunto. Y Jesús dice, ella ha dado más que nadie. ¿Por qué? Porque de lo que ella tenía proporcionalmente era mucho más que los que echaban el tesoro de su riqueza. Jesús está viendo lo que ella está ofrendando. Luego en el capítulo 14, verso 3 y verso 6, María, en una expresión de amor, tenemos lo opuesto a esto. Ella toma un frasco de ungüento que cuesta 300 denarios. No son solo 2 blancas que Jesús ordena, sino ahora es el salario de todo un año entero de un obrero. Y ella quiebra ese frasco y se lo da al Señor Jesús. Y Jesús no la reprende por recibir esta costosa ofrenda como una prueba de su amor. Bueno, ambas cosas en el Evangelio de Marcos nos enseñan que el Señor ve lo que damos y que lo que damos debe ser sacrificado, ya sea poco o mucho. Y que este dar está arraigado en el amor al Señor Jesucristo. Y es por eso que la mujer echó 2 blancas. Y por eso María gastó 300 denarios en un frasco de perfume. Entonces, en cuarto lugar, tenemos a la iglesia en el Nuevo Testamento dando al Señor. Y llegamos hasta aquí en el estudio y entramos en la vida del Señor Jesús. Y alguien puede decir, bueno, por supuesto, pero todo eso fue en el Antiguo Testamento. Jesús vivió y murió bajo el Antiguo Testamento, pero Jesús en su mente puso fin al antiguo orden y por lo tanto ya no hay sacerdotes ni levitas y ya no hay necesidad o ya no tenemos el requisito de diezmar. ¿Qué lugar tiene entonces el dar en la iglesia del Nuevo Testamento? Y obtenemos una variedad de respuestas. ¿Sigue el diezmo, sigue siendo aplicable? Yo simplemente preguntaría, ¿es acaso el diezmo lo único que se dio en el Antiguo Testamento? ¿Un diezmo? Afortunadamente hemos visto la respuesta a esa pregunta, y la cual es no. Uno diría, bueno, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y de alguna manera deducir eso, que la gracia disminuye la obligación de dar al Señor, donde el Nuevo Testamento en realidad nos dice que la gracia intensifica y aumenta la obligación de dar para el Señor. La gente señala que no hay mención del diezmo en ninguna de las epístolas y tienen un punto en esa parte. Pero de nuevo, eso no debilita en absoluto nuestra obligación de dar. Estamos buscando garantías bíblicas, extraemos aplicaciones de todos estos ejemplos que hemos visto, seguimos el curso de la equidad general del Antiguo Testamento y miramos a todos los ejemplos de los piadosos que son encomendados a nosotros, ya sea Abraham, Jacob o la ley con todas sus promesas y ofrendas voluntarias y la provisión de los pobres en el ministerio de la palabra que se proporciona. Miramos a todo eso y entonces estamos listos para entender el Nuevo Testamento. Y es justo decir que lo que sea que quieras llamar al dar en el Nuevo Testamento, tenemos un principio de dar que no es menos que en el Antiguo Testamento. Ciertamente no hay ninguna razón para pensar que el Evangelio disminuye tu obligación. Así que, ¿qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento? Encontramos en 1 Corintios capítulo 9 que el ministerio del Evangelio debe de ser sostenido por las donaciones voluntarias del pueblo de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordeno que el Señor
a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ministros de la palabra deben ser provistos de la misma manera que los sacerdotes y levitas fueron provistos en el Antiguo Testamento. El Catecismo Mayor, en su pregunta y respuesta 108, interesante sobre el segundo mandamiento que trata de la verdadera adoración, dice que uno de los requisitos del segundo mandamiento es que el ministerio y su mantenimiento es requerido. Esta es una manera de facilitar la verdadera adoración a Dios, que el ministerio y su mantenimiento sea provisto. El texto usado para probar es 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El ministerio del Evangelio necesita ser apoyado. En segundo lugar, también las necesidades prácticas de los cristianos pobres deben de ser satisfechas. Y Pablo se ocupa de ello en ambas de sus cartas a los Corintios. Lo menciona en el capítulo 16 de su primera carta y dice que se debe hacer una colecta para los santos pobres en Jerusalén. Y luego, cuando entra en su segunda carta, tiene un extenso argumento para el dar en los capítulos 8 y 9 de segunda de Corintios. Y la forma en que lo hace es así. En el capítulo 8, él comienza y les dice a los corintios que eran un pueblo relativamente rico. Él dice: tus hermanos pobres de Macedonia podrían estar avergonzándolos, porque ellos dieron de su pobreza. Él dice más que eso. Ellos no solo dieron de su pobreza, antes que nada se dieron a sí mismos. Antes de dar cualquier dinero, se dieron a sí mismos. Y eso es clave. La persona que se ha entregado al Señor conscientemente no luchará por dar sus posesiones o su dinero al Señor. Bien, aquí está el pueblo pobre de Macedonia. Se dieron a sí mismos y luego se ofrecieron voluntariamente por las personas pobres en Jerusalén. Entonces, él desarrolla el argumento en el capítulo 9 y argumenta el ejemplo del Señor Jesucristo, quien era rico y que por vosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza nos enriquezcamos. Y a continuación lo refuerza: gracias sean dados a Dios por su inefable don. Ese es el contexto de la porción que leímos antes, donde él dice: ahora, si ustedes siembran escasamente, ustedes cosecharán escasamente. Si siembran abundantemente, cosecharán abundantemente. Consideren a Macedonia y lo que ellos están haciendo. Consideren las necesidades de sus hermanos y hermanas pobres en Jerusalén. Consideren el inefable don de Dios que les ha concedido en su Hijo. En otras palabras, el Evangelio. Consideren el Evangelio. Y den generosamente, porque Dios ama al dador alegre. El ministerio del Evangelio necesita ser mantenido. Las necesidades prácticas de los cristianos pobres necesitan ser satisfechas. Entonces tenemos Efesios capítulo 4, versículo 28, que nos enseña la importancia y el propósito del trabajo. Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿No es interesante que no solo dice que dejen de robar y empiecen a trabajar para mantenerse a sí mismos? En realidad no dice para mantenerte a ti mismo, aunque por supuesto eso está implícito. Dice: dejen de hurtar lo que no te pertenece y trabaja para que no solo seas capaz de mantenerte a ti mismo, sino también seas capaz de mantener a otros que están en necesidad.
El Catecismo Mayor, pregunta y respuesta 141, sobre el octavo mandamiento, nos dice que se nos ordena que debemos de dar y prestar gratuitamente conforme a nuestras posibilidades a las necesidades de los otros, que debemos esforzarnos por todos los medios lícitos y justos para procurar, preservar y acrecentar las riquezas y el bienestar de otros, tanto como el nuestro. No solo para nosotros mismos, sino para los demás, así como para nosotros mismos. Así que siéntate y mira este peso de evidencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y trae tu mente a la palabra del Señor y ora para que Dios te transforme por la renovación de tu mente bajo el peso de esta verdad. ¿Debemos diezmar? ¿No deberíamos diezmar? Muchos esperan que no sea ni siquiera una pregunta. Olvida el diezmo. Eso era como un diezmo de todo lo demás que se está dando. En segundo lugar, dar para el Señor implica que es tu deber y privilegio dar para el Señor. R.C. Sproul escribió antes de su muerte un artículo que leí, una estadística asombrosa que me cuesta creer que sea precisa. Él declaró que de todas las personas en América que se identifican como cristianos evangélicos, solo el 4% devolvía el diezmo a Dios. Solo el 4% dan el 10% de todas sus ganancias. Amigos, si eso está cerca de ser cierto, es espantoso. Creo que puedo decir que el porcentaje es mucho mayor en esta congregación y damos gracias al Señor por eso. Pero sigue habiendo un problema. Sigue habiendo un problema. No se trata de mí apelando por el dinero, se trata de obediencia a Dios. Esto es realmente su bienestar espiritual que estamos hablando aquí. No importa la cuenta bancaria de nuestra iglesia. Se trata de obediencia al Señor. Para algunos de ustedes que tal vez necesitan sentarse y pensar detenidamente y sobre lo que están haciendo con sus finanzas y reconocer lo que Dios requiere y lo que Dios ve, tal vez ustedes tienen que traer todas sus falsas ideas y argumentos de por qué ustedes no dan lo que deben de dar al Señor. Tal vez ustedes necesitan ser llevados a la palabra de Dios y terminar quemando tus argumentos hoy. O puedes decir, estoy en un punto en mi vida donde no puedo dar. ¿Sabes? Voy a dar mi tiempo en vez de mi dinero. Voy a servir de esta manera. Bueno, todos debemos servir de muchas maneras o de otras maneras. Eso no nos da que seamos libres de la obligación de dar al Señor y de honrar al Señor con tus primicias. Nadie está exento. Tú sabes lo que tú das, tú sabes lo que has dado en los últimos años. Yo no lo sé, yo no sé lo que has dado. Pero te pido que si esto aplica a ustedes, necesitas reformarte en esta área. Número 1, Dios es soberano sobre tu dinero. ¿Quiénes nos creemos que somos? Dios es soberano sobre tu dinero. La tierra es del Señor y la plenitud de Él. De Él es la tierra, Él es dueño de todo. Todo lo que tú posees no es tuyo en última instancia. Todo lo que tienes te lo presta el Señor y tú eres más que un administrador de Él. Y darás cuenta de tu administración. De tu dinero, tus bienes no son tuyos para hacer simplemente lo que quieras con ellos. Y dárselos al Señor les recuerda de su soberanía sobre tu dinero.
Así que aquí estamos en el día de reposo, por ejemplo, un día de la semana. Y Dios dice, es mío, ¿ok? Soy soberano sobre tu tiempo. No hay margen de maniobrar aquí. Todo ese día es para mí, ¿ok? Dar para el Señor es el mismo principio aplicado a tus posesiones. Soy soberano sobre tus posesiones y como te exijo que me des este día, también exijo que me honres con lo que te doy. Ahora esto no es tan preciso como un día de cada 7, pero es el mismo principio. Dios es soberano sobre tu dinero. En segundo lugar, dar para el Señor requiere el ejercicio de tu fe. A menudo no damos al Señor porque somos egoístas e ingratos, pero frecuentemente es porque nos falta la fe. Dices, no puedo dar porque no tengo suficiente cuando en realidad es todo lo contrario. Si confías en Dios y das, entonces tendrás suficiente. Así que la pregunta que les hago en esta tarde es, ¿creen lo que leímos en 2 Corintios capítulo 9 o 6? ¿Realmente lo creen? ¿Que si siembras escasamente cosecharás escasamente? ¿Crees eso? Y que si siembras generosamente, generosamente cosecharás. ¿Crees en eso? ¿Crees que si das, Dios es capaz de hacer que toda la gracia abunde para que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, en todas las cosas y abundéis en toda buena obra? ¿Puedes creer eso? Esa es la prueba de dar para el Señor. Todos tenemos responsabilidades de cumplir, tenemos facturas que pagar, tenemos hijos que criar, tenemos que ahorrar para una casa, por una pensión, queremos conseguir este vehículo, hacer esto más adelante. Todo eso está bien, pero no invalida nuestra responsabilidad de dar para el Señor. Y la verdad está dicha. Estás tratando de salir tú adelante y piensas que regresarás luego para dar al Señor más adelante. Y cuando más intentas salir adelante, es como te dije antes, te estás poniendo tu dinero en un saco roto. Dios te lo quitará. Nunca saldrás adelante. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. Le digo a la gente, busquen primero el reino de Dios. Pongan primero lo primero. Pero necesito hacer esto con mi tiempo. Pero no puedo permitirme el lujo de dar ahora. Y yo observo, y durante año tras año, la gente no puede salir adelante de sus dificultades financieras. E intentan lo mejor para salir de dificultades financieras, pero no honran al Señor. Eso no es una sorpresa. Eso es exactamente lo que debes esperar si lees la 2 Corintios capítulo 9. Aquellos que parece irles bien, pierden mucho más espiritualmente. Recuerdan que nuestro hermano nos predicó la semana pasada sobre esto y nos dijo que incluso cuando tus ídolos prosperan, te fallarán. Es lo mismo aquí. Dios no me está quitando mi dinero. Ahí está, se está acumulando y lo estoy mirando y tengo esta cantidad de dinero y voy a hacer esto con mi dinero. Todo va bien. ¿Dónde está tu alma? Te aseguro que no está en el buen lugar. Y tú has perdido algo que es mucho más valioso que perseguir dinero sin valor. Pero ahí está tu ídolo. Dar para el Señor es una prueba de fe. No dar para el Señor es un robo. No dar para el Señor es un robo. Si las estadísticas que he mencionado están cerca de ser correctas, entonces hay mucho robo sucediendo en la iglesia. Y confío en que no hay nadie aquí hoy que piense que puede venir caminando por la iglesia y deslizar su mano en mi bolsillo y robar mi billetera.
Ustedes dirán, bueno, eso sería terrible. Yo ni siquiera me lo imagino. Y todos estamos agradecidos por ello, que no suceda. Sin embargo, podemos estar viniendo aquí semana tras semana, mes tras mes, y robarle a aquel quien es mucho peor robarle. Robar a Dios. ¿Recuerdan el cargo de Malaquías? Él dijo, las ventanas del cielo están cerradas porque tus manos están cerradas. Las ventanas del cielo están cerradas porque tus manos están cerradas. Abre tus manos y yo abriré las ventanas del cielo. Y el profeta no era un sórdido evangelista de televisión predicando un falso evangelio de prosperidad. Era solo un profeta fiel a la palabra de Dios. Las ventanas del cielo están cerradas porque tus manos están cerradas. Abre tus manos y abriré el cielo. Tus campos nada producen porque no das nada. No dar para el Señor es un robo. En cuarto lugar, las cosas del reino de Dios deben de venir primero. Las cosas del reino de Dios deben de venir primero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué aspecto tiene esto cuando se aplica a tus donaciones financieras? Háganse ustedes mismos esta pregunta. ¿Cuáles son las prioridades con tu dinero? Cuando te sientas a hacer tu presupuesto semanal o mensual, ¿qué es lo primero? Lo primero en la lista debería ser lo que voy a dar a Dios. Ni siquiera es mi dinero, ¿ok? Empieza a pensar así. Ni siquiera es mi dinero. Lo que queda después, ese es mi presupuesto. Piensa en todas las primicias. Dios dice, las primicias de tus cosechas son mías. Luego atiendes al resto con lo que queda. Las primeras primicias de tus animales son mías. Y luego atiendes el resto con lo que queda. Las primicias de tu familia son mías. Tienes que pagar por la redención de tu hijo primogénito. Conforme piensas en cómo esto afecta las cosas del reino de Dios, seguramente esto refleja cómo aprecias realmente las cosas del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Bien, ¿cómo aprecio el ministerio de la palabra? ¿Qué tan valioso es para mí el ministerio de la palabra? Oh, yo valoro, mi aliento es necesario. Me aseguraré de hacer la compra y después hacerlo. Pero más allá de eso, me aseguraré de cumplir el presupuesto en mis combustibles porque realmente quiero comida de buena calidad. Y después compraré todos los suplementos saludables y me gastaré una fortuna en esto. Y el día siguiente, ok, hay un lugar para eso, pero ¿ves lo que está pasando? Si eso es lo primero para ti y luego, solo queda esto para el Señor. Tú tienes las cosas al revés. Cuanto más debemos valorar el ministerio de la palabra, no solo aquí, pero que nosotros desde este lugar pudiéramos poner dinero fuera de este lugar para enviar a predicadores a otros lugares para que puedan tener el ministerio de la palabra. ¿Qué valor tiene para usted nuestra perspectiva financiera? Debe cambiar. Cuando miro mis recursos y pienso, los predicadores podrían ser apoyados por esto. Iglesias podrían ser plantadas por medio de esto. Misiones podrían avanzar gracias a esto. Podemos prescindir de cosas que ni siquiera son necesidades. Son lujos de los que podríamos prescindir fácilmente. Y podemos hacer avanzar el reino de Dios a través de nuestras donaciones. Bueno, hay otro argumento. Y en quinto lugar, la compasión por los demás debería moverte a ayudar financieramente. Ese es el punto que Pablo está haciendo en 2 Corintios. Tienes hermanos en Jerusalén que son perseguidos y que padecen hambruna. Ayúdenles.
Hagan una colecta semanal regular para solo esto, para no desmerecer el ministerio que tienes que apoyar, sino hagan una colecta regular semanal solo para eso. Parece que resultó difícil recibir el mensaje en Corinto, probablemente debido a su afluencia, por lo que trae a los macedonios. Él dice que ustedes no quieren ser avergonzados por los macedonios. Ellos son pobres y están dando más que ustedes. Ellos dan de su pobreza. Piensen, Corintios, qué fuerza pudieran ser para una iglesia más grande. Consideren su comodidad actual. Consideren su abundancia. Consideren que Dios les bendecirá en su dar y asegúrense de tener lo suficiente. Consideren el hecho de que Dios ama tu liberalidad. ¿Cuántos argumentos Él tiene que hacer? En 2 Corintios 8 y 9. Pero los hace porque los corintios, como muchos, son tan lentos para hacer el bien a otros. Pero si nos sentamos y pensamos seriamente en las necesidades, entonces compasión, entrañable misericordia, moverán nuestros corazones y ayudarían a los que están en necesidad aquí y a los que necesitan en otros lugares. Iglesias plantadas, por ejemplo, en Sri Lanka, en España. Pero en sexto lugar, realmente este es el argumento principal. Entendiendo el Evangelio motivará tu dar. Tu dar no es solo una prueba de tu fe, es una prueba de tu amor. Es una prueba de tu amor. Pablo vuelve y junta todo esto y presenta a la iglesia el mayor motivo posible para su ofrendar. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Capítulo 9, verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Recuerden lo que hemos señalado antes, en tiempos de avivamiento, el corazón abierto, renovado, conduce a una mano abierta. Aquí lo ves ahora aplicado con respecto al Evangelio. Un corazón abierto al Evangelio, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y Señor, abre la mano para la causa del Evangelio y para otros. Ahora debes trabajar 6 días y laborar, y lo correcto es que intenten maximizar su capacidad de ganar dinero en este mundo. Si tienes un negocio, es lo correcto en que busques obtener beneficios. Todo eso está bien. Pero el beneficio no es el fin que buscas. El fin es el de glorificar a Dios con esa ganancia. Gana todo lo que puedas. Ahorra para lo que necesites. Pero ¿cómo debes trabajar para mostrar tu amor por Jesucristo y tu amor por su causa? En dar lo que puedes y no lo que poco puedas dar. No lo poco que puedas dar. ¿No debería ser premiado fuera de tus manos? Da proporcionalmente. Da con regularidad. Da con sacrificio. Da con alegría. Maximiza. No minimices tu dar. Y quiero que entiendan que sus diáconos se han tomado esto muy a pecho como congregación. Hemos establecido en nuestra política maximizar en los próximos años cuánto podemos poner fuera de la puerta de esta iglesia para ayudar al avance del Evangelio en otros lugares. Estamos tratando de poner esto en práctica para la congregación. Necesitamos tenerlo.
Necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bueno, aquí está Jesucristo. Se puso a sí mismo en la pobreza de la cruz para que puedan recibir las riquezas de su gloria. Toma pecadores condenados, hijos de Satanás, y los hace hijos de Dios. Él toma mendigos que no tienen nada más que pecado y les da excedentes riquezas de su gracia. ¿Cómo lo hizo? ¿Dando solo el diezmo? ¿Es como Cristo nos redime? ¿Él dio el diezmo de sí mismo para redimirnos ante Dios? Oh, no, amigos, Jesucristo dio absolutamente todo. Absolutamente todo para redimirnos para Dios. Dices, amén, yo creo eso, yo amo a Cristo, pero tengo un problema dando. No entiendo todas las cosas que nos enseñó hoy, pastor, sobre la ley. Pensé que era solo un diezmo y estoy bastante abrumado con todo esto. Bueno, eso es bueno. Es bueno ver lo que la Biblia enseña sobre todo este asunto, pero escucha, no es un problema de la ley. No es un problema legal al final del día. Aún viendo todo lo que hemos presentado hoy, eso no les motivará por sí solo para dar. Tal vez digas, no entendí la ley. Creo que Pablo diría, es más que eso, que no entiendas el Evangelio. Ese es el problema, que no entiendas el Evangelio. No entiendes el Evangelio. Puedes mirar a la ley para instruirte, pero por sí sola no te motivará. Deja que esto te obligue a obedecer la ley con liberalidad cristiana. Considera aquel que gratuitamente dio todo por la redención de tu alma. Pongámonos en pie de oración. Tuya es, oh Dios, la alabanza que se te da en Sion. Se te han de pagar sin tardanza votos con devoción. Hoy es la oración a ti hecha, todo hombre a ti vendrá. El habla inicua fue mucha, mas nos perdonarás. Bendito aquel que tú escojas y atraigas hasta ti, para que habite en tus atrios, por siempre ya feliz. Del bien de tu casa seremos saciados en verdad.